Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos con el capítulo 13, El mundo inocente, y lo estamos terminando, porque estamos viendo el último epígrafe del capítulo, La paz del cielo, que es el 11, y habíamos visto ya una primera parte de este epígrafe en nuestra pasada sesión, en la que habíamos visto los 5 primeros puntos. Entonces, hoy empezaremos en el punto 6 para acabar en el punto 11 y de esa manera acabaremos el capítulo 13. En los 5 primeros puntos nos había estado contando Jesús cuáles eran las alternativas del ego para hacernos despojarnos de la culpabilidad. Decía el olvido, el sueño y la muerte. Y luego, bueno, pues nos empezaba a explicar que la única manera de poder liberarnos de esa culpabilidad y conseguir el estado mental de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, esto es una expresión diferente a la que utiliza Jesús aquí, pero es muy descriptiva, la paz del cielo, siempre pasaba lógicamente, como es el tema habitual en un curso de milagros, por el permitir al Espíritu Santo que te indique un contraste y permitirle que te señale cuál es la elección oportuna en cada momento. Esto es lo último en lo que estaba insistiendo Jesús y que estábamos viendo en la pasada sesión. Vamos a continuar con el punto sexto, que dice así, sin más preámbulo. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. En otro sitio dice de una forma muy gráfica un curso de milagros que el mundo de la ilusión es el mundo de los grados, los aspectos y los intervalos. Es el mundo de la relatividad en contraposición al mundo del espíritu, que es el de la unidad, el mundo real. Y en la relatividad, lógicamente, pues no hay verdades absolutas, aparentes, sino que son profundas y hay que descubrirlas. ¿Y cómo se descubren? Por medio de los contrastes de lo que es relativo. Lo que para mí es una cosa, para ti es otra, podemos discutir sobre ello, pero hay un camino en el cual encontraremos una verdad profunda que nos iguale y nos permita compartir y nos permita volver a ser uno, incluso aquí en una experiencia de aparente separación. En el cielo no recordarás estos cambios ni estas variaciones porque retornarás a tu estado original. Solo aquí, sigue diciendo Jesús, tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Pues esto es precisamente lo que consigues cuando pones en manos del Espíritu Santo la señal de qué es lo que debes procurar y qué es lo que debes evitar. A través de una situación de contraste, el Espíritu Santo, decíamos en la pasada sesión, que te indica a través de la emoción, te indica en el corazón. De esta forma te has sentido mejor y de esta forma te has sentido peor. Lo que tienes que evitar es sentirte mal y tienes que conseguir sentirte bien. Pero sentirte bien no es una euforia egoica, sino es una paz completa que está de fondo. Entonces también tienes que permitirle al Espíritu Santo que te enseñe lo que debes elegir, porque al principio, como bien dice un curso de milagros también, en otro punto, puedes estar confundido perfectamente entre la dicha y el dolor y elegir el dolor en el contraste. Entonces no solo es que el Espíritu Santo te muestre la dicha y el dolor en diferentes situaciones, según como las percibas, sino que además te enseña a elegir, porque puedes todavía, tal es la demencia de esta experiencia humana, estar tan confundido que puedas elegir el dolor en vez de la dicha. De hecho, muchas veces elegimos el dolor conscientemente por encima de la dicha, porque hay otros condicionantes, decíamos también, que nos generan un miedo a elegir la dicha,
porque pensamos que la dicha no es el camino correcto en este mundo de supervivencia. Pues bien, dice Jesús, los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios. Es decir, tú vienes a la experiencia humana y la experiencia humana es tan extrema que estos contrastes son necesarios para que puedas salir de la confusión y tener claridad sobre qué se alinea contigo y qué no se alinea contigo. Lo que se alinee contigo indica cuál es tu verdadera naturaleza. Lo que no es lo que debes evitar, en palabras de Jesús. Sigue diciendo, cuando hayas aprendido eso, lo que debes evitar y lo que debes procurar a través de esos contrastes, que son recursos de aprendizaje necesarios, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La respuesta que elimina la necesidad de las diferencias implica que tú has aprendido una lección y si la has aprendido correctamente, esa lección no se te vuelve a presentar en tu vida. No se te vuelve a presentar una situación de contraste para aprender esa lección, dado que ya la has aprendido. Por lo tanto, en tu prerrogativa creadora, no vas a manifestar en tu experiencia de vida algo que el espíritu sabe que no necesitas. Con lo cual, por eso, en la evolución espiritual se percibe una transformación profunda de toda tu experiencia de vida, porque según vas elevando tu nivel de conciencia y aprendiendo las lecciones, se va reduciendo la presentación de retos de aprendizaje y de ventanas de oportunidad, con lo cual tu vida empieza a ser menos caótica. Tienes menos accidentes, tienes menos enfermedades, tienes menos conflictos, porque ante la presentación de uno de ellos, ahora con la guía del Espíritu Santo, vas empezando a poder aprender realmente qué te quieren enseñar. Cuando eso se aprende, ya no se vuelve a manifestar de nuevo esa situación, cuando se aprende completamente. Recordemos, un curso de milagros te explica la cuestión con mucha precisión y mucha claridad. La realidad o se aprende completamente o no se ha aprendido en absoluto. Entonces alguien puede decir, bueno, sí, yo voy avanzando en el aprendizaje de esta lección concreta, pues por ejemplo, vete tú a saber, una cuestión de envidia, una cuestión de celos, una cuestión de baja autoestima, una cuestión de odio. Yo lo voy aprendiendo, pero no he llegado todavía. Pues bien, se te van a seguir presentando situaciones en las cuales poder aprender de ellas en ese problema en concreto, mientras no lo aprendas completamente. Sigue diciendo Jesús, la verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Es decir, cuando tú has aprendido una lección, a partir de ahí no necesitas volver a pasar por esas situaciones extremas en las que, como dice un curso de amor, dice Jesús en un curso de amor, para poder traspasar la vigilancia férrea del ego, necesitas situaciones vitales extremas como enfermedades, como accidentes, como catarsis. Eso cuando aprendes algo completamente no se vuelve a dar, porque ya lo has aprendido y ya el ego ahí no puede seguir vigilando que no lo aprendas. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma una vez ésta ha sido perfectamente aprendida. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá a ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, sin situaciones de contraste. Es decir, va llegando un momento en el que en vez de aprender por experiencia, aprendes por consciencia. No te hace falta pasar situaciones extremas de aprendizaje por contraste para poder aprender algo, sino que tú ya estás encarrilado en el aprendizaje por consciencia. Ya tienes una comprobación de los resultados de
toda esta enseñanza, de toda esta información, y tu fe en ella es inquebrantable, con lo cual la aplicación a la vida diaria no viene como reacción, sino viene como iniciativa, como acción por tu parte, que pone en juego el despliegue de toda esta enseñanza antes de que se necesite aplicarla en una situación extrema. Por eso, cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, cuando te hayas dado cuenta de tu alineación con esta información espiritual profunda, la verdad vendrá hasta ti quedamente, tranquilamente, sin aspavientos, sin situaciones caóticas, sin diferencias de ninguna clase, sin situaciones de contraste. Irás aprendiendo simplemente por tu dedicación al aprendizaje, no por una reacción ante una situación extrema, dado que no eras consciente de lo que tenías que aprender y llegaste al límite en el cual había que aprenderlo de alguna manera. El límite es aprenderlo de la forma en la que entres en un estado de choque y te olvides de la ilusión temporalmente. Ese papel lo cumplen las enfermedades, los accidentes, las separaciones muy sentimentales, muy dolorosas, la muerte de seres queridos, los fracasos vitales. Todo eso son señales últimas que se te dan para que aprendas por experiencia, porque estabas tan confuso que no has aprendido, no has logrado aprender previamente por consciencia. La evolución espiritual podría definirse como aquella en la que empiezas a aprender todo por experiencia y poco a poco vas aprendiendo más cosas por consciencia y menos por experiencia hasta que al final lo aprendes todo por consciencia y no aprendes nada más por experiencia. Volvemos a repetir la frase y la terminamos. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste, experiencia, que te ayude a comprender eso, porque lo aprendes por consciencia. Y solo eso, que te ayuda a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. Este matiz final es muy importante. Quiero eso, pero también quiero otras cosas. No, quiero eso y solo eso. Lo tengo claro. Siempre que he querido eso y otras cosas, la cosa no ha acabado bien. ¿Por qué he mezclado verdad con ilusión? Y ya sé que el curso me dice que mezclar verdad con ilusión es no apreciar la verdad en absoluto. O aprecias la verdad íntegra, nítida y completa, o no la aprecias nada. Termina Jesús el punto diciendo, no temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. Si tú pones de tu parte una mínima disposición, la mínima es una firmeza. Yo quiero aprender en esta situación que me es muy complicada, por ejemplo, en las relaciones o en la relación contigo mismo. Quiero aprender la verdad. Esa es mi disposición. Si tú pones eso, te dice Jesús, no temas que el Espíritu Santo no vaya a hacer lo suyo, vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. Si tú pones lo tuyo, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo y no va a fracasar. La voluntad de Dios no fracasa en nada, solo se necesita tu mínima disposición, nada más. 7. Ten fe, empieza esta frase. Es cierto que para la frase anterior hay que tener inicialmente fe, hasta que lo compruebas en tu experiencia vital. La frase anterior, la última del punto 6, podría comenzar, ten fe en que el Espíritu Santo no va a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. Ten fe en que la voluntad de Dios no fracasa en nada. Punto 7. Ahora sí, ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. 2 puntos. Va a resumir Jesús. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. Vamos a ver qué dice. La voluntad de Dios es que estés en el cielo. Y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. 1. El Espíritu quiere
que regreses a la consciencia completa de tu estado espiritual. Dios Padre quiere que estés con Él en el cielo. 1. Ten fe en eso. 2. Si tú tienes esa disposición, no hay nada ni nadie que pueda impedirte el triunfo en ese camino. 2. Primero, la voluntad de Dios es que estés con Él. Segundo, si tú decides estar con Él, una decisión completa, no hay nada ni nadie que pueda impedírtelo. El único que podrías impedírtelo serías tú. Ten fe en esas dos cosas y ello será suficiente, dice Jesús. Ni tus percepciones falsas, más absurdas, continúa, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada, porque están en un nivel por debajo, nivel de ilusión, de la información más elevada que ahora mismo estás captando. Si nada ni nadie puede privarte, si tú estás decidido para estar en plena conciencia de tu condición espiritual, incluso aquí en la experiencia humana, ¿eh? Nada ni nadie puede privarte de ello. Y especifica Jesús algunos ejemplos. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras van a significar nada. Sé consciente de ello. No les des significado, porque si les das significado, entonces tú estarás dándole valor a lo que no lo tiene, y en este caso es un impedimento, porque tú le estás dando valor a ese impedimento. Si tú no le das valor a ese impedimento no significa nada. No prevalecerán contra la paz estas circunstancias, las percepciones falsas, las imaginaciones extrañas, no prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. No pueden prevalecer, salvo que tú lo impidas. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. Vale, me doy cuenta de que soy demente. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido caótica. Me doy cuenta, soy consciente, identifico cuál es el problema. Primero, identificación, no estar en negación. Segundo, permito que el Espíritu Santo, solicitándoselo yo, me indique cuál es el camino entre lo que hay que evitar y lo que hay que procurar. Primero que me señale aquí, en la emoción, en el sentimiento profundo, en el corazón, qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que procurar, y luego además que me lo señale intelectualmente, mentalmente, que me dé la intuición. Aparte de lo que siento, luego yo puedo pensar, mira, lo que hay que evitar lo voy a elegir porque creo que si no elijo lo que hay que evitar, no sobrevivo. Pues permito también al Espíritu Santo que me lo señale por si yo me equivocase. Oye, lo que hay que evitar es esto. Y te lo va a señalar. Y hay muchas maneras en las que te las va a señalar. Te lo puedes ir señalando a través del corazón, te puede venir una intuición o te puede venir una señal externa. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. Lo hará, no va a fracasar. La voluntad de Dios no fracasa en nada, decía antes. Por lo tanto, restaurará tu cordura. Una mínima disposición por tu parte y lo hará. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. Esta frase se puede interpretar de dos maneras y ambas son apropiadas. Por un lado, si la voluntad de Dios es firme y no va a fracasar, es suficiente para el Espíritu Santo, también lo tiene que ser para ti. Para Él es suficiente. Yo no voy a fracasar, podría decirte el Espíritu Santo, porque hay una voluntad en que no fracase. Ya está. Otra forma de interpretar esta frase, la vamos a decir de nuevo,
antes de decir la segunda, el Espíritu Santo restaurará tu corazón. No, si eso es suficiente para el Espíritu Santo, que la demencia no es la voluntad de Dios, también es suficiente para ti. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Que tú eres un hijo de Dios con mayúsculas y en cuanto seas consciente de ello, te harás consciente de tu poder, que será el mismo que el del Espíritu Santo a estos efectos. Y si para el Espíritu Santo la idea de que la voluntad de Dios no fracasará es suficiente, tú ejerciendo tu poder de quién eres, también va a ser suficiente para ti. Esta es la segunda forma de poder interpretar esta cuestión. Cualquiera de las dos es buena. Sigue diciendo Jesús, si eso es suficiente, lo repetimos, yo estoy hoy de repetirlo todo mucho. Bueno, la siguiente frase, no conservarás lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Fíjate, conservar la ilusión en tu mente, conservar lo que Dios desea que se elimine, la ilusión, es levantar una barrera. Es una barrera que te impide escuchar la voz de Dios. Hay un nexo de comunicación entre tú y Dios, pero tú estás impidiéndolo. En esa barrera hay una puerta que protege el ego. Y entonces el ego está muy atento para que no pase nada que sea verdad y que te haga darte cuenta de que vives en la ilusión. Te dice Jesús, no lo conserves, porque entonces no oyes la voz de Dios. ¿Y qué es oír o no la voz de Dios? Diciéndolo de una manera un poco más simple y un poco más mundana. Conservar la consciencia. Nosotros tenemos unos ciclos anímicos, unos ciclos espirituales, unos ciclos de consciencia. Va todo junto. A veces estamos en un punto alto, en un punto de gran consciencia, y se puede decir que estamos inspirados. Y entonces ahí, pues no hay problema porque no hay obstáculos. Pero si bajas a la parte baja de la curva, todo esto es el principio de ritmo, subimos y bajamos, y entras en un momento de poca consciencia, pues ahí se levanta esa barrera que te impide oír la voz de Dios. Punto de arriba de la curva del nivel de consciencia, oyes la voz de Dios. Punto de abajo, no lo oyes. Ya sabemos cómo se baja, cuál es la situación en la parte baja de la curva. Tristeza, depresión, ansiedad, estar bajo el efecto de sustancias, estar con un odio producto de un enfado y una ira extraordinarias, en gran situación de miedo, de pánico, de envidia. Todo eso es estar en la parte de abajo de la curva. Pues no conserves lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe su comunicación contigo. Haber llegado a la parte baja de la curva del principio de ritmo, de la curva de nivel de consciencia, es precisamente lo que interrumpe. Entonces, no lo conserves, vuelve a subir. Al final, esa curva, parece una función seno, esa curva tiene que irse aplanando, haciendo menos extrema, y de esa manera cada vez conservarás menos lo que Dios desea que se elimine, para poder tener tu comunicación con Él, tu nivel de conciencia alto en todo momento. Acaba este punto 7 diciendo, su voz se oirá. No conservas la ilusión en tu mente, ejemplos del punto bajo de nivel de conciencia, y su voz se oirá. Vuelves a subir y arriba, nivel de conciencia elevado, energía elevada, frecuencia de tu energía elevada, y oyes la voz. Abajo no la oyes, arriba sí la oyes. Esto lo sabemos perfectamente. Arriba estás inspirado, abajo estás completamente bloqueado.
8. Por cierto, cuando bajas siempre se debe a una percepción errónea producto de que sigues sosteniendo creencias en la ilusión. No es de otra manera. De una múltiple variedad de tipos, pero sigues sosteniéndolo. Y eso es lo que te lleva a la parte de abajo. Si tú vas sustituyendo, transformando tu mentalidad, corrigiendo tu percepción como consecuencia de ello, pues tú cada vez bajas menos. Punto 8. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Si nos vamos al libro de Urantia, vemos que describe técnicamente cuáles son esos nexos de comunicación que Dios coloca en ti y que une tu mente con la suya. Podemos hablar, para los que también estudien el libro de Urantia, del ajustador del pensamiento, por ejemplo, o del circuito de la personalidad. Pero lo que importa, con independencia de los aspectos técnicos, es que hay un nexo de comunicación continuo, que Dios mismo colocó dentro de ti. Bueno, que cuando te fractalizaste para vivir tu cuota parte de aventuras experienciales para el espíritu, para Dios, para la fuente, lógicamente conservaste en todo momento tu esencia contigo. Eso es la chispa divina, eso es la mónada divinal, eso es el Cristo en ti. Le llaman de muchas maneras. El Cristo en ti sería la aplicación práctica de eso en la experiencia humana, que te permite ser el humano divino, el Hijo de Dios con mayúsculas. Ese nexo no puede ser destruido, por definición, porque no hay nada que lo pueda destruir. Lo que sí puedes hacer, dado el libre albedrío con el cual fuiste creado, procedente del amor infinito del Padre, libre albedrío completo, amor infinito depositado en ti, lo que sí puedes hacer es no hacerle caso a ese nexo de comunicación, poner una barrera y no verlo, punto bajo de la curva. Tal vez creas que ese es tu deseo, destruir el nexo de comunicación, y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Un deseo de destruir el nexo de comunicación tiene que ser inconsciente. Consciente en un estudiante de espiritualidad no suele ocurrir que sea el deseo de destruir el nexo de comunicación. Pongamos que es inconsciente. Está bajo las tenebrosas bóvedas del sistema de pensamiento del ego. Ahí escondido ese deseo de destruir tu nexo de comunicación con tu padre. Y fíjate, solo esa creencia, aunque sea inconsciente, ciertamente, dice Jesús, ciertamente, interfiere en la profunda paz necesaria para poder escuchar la voz de Dios. Si no estás en paz, arriba de la curva del nivel de conciencia, si no estás en paz, no la escuchas. ¿Y qué es lo que hace que no la escuches? Esa creencia, que digo que en los estudiantes de espiritualidad ninguno quiere romper el nexo de comunicación con Dios. Lo que pasa es que pierde su conciencia, cae el nivel de conciencia y ahí sale esa creencia de mente que sigue albergada en tu mentalidad y condiciona, interfiere, ciertamente, dice Jesús. Sus canales de extensión, los de Dios, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él, podría ser de ti. Ese nexo no se puede romper, se puede opacar, pero en cuanto elevas tu nivel de conciencia, en cuanto vuelves a encontrar un estado de paz y de comprensión de lo que ocurre, la expiación con mayúsculas, deshacimiento del error, fíjate cómo estaba aquí abajo. Deshaces el error, vuelves a subir y se vuelve a restaurar sin ningún problema. No es que se restaure, es que se aparta la barrera que interfería, que distorsionaba el que oyeses esa voz y vuelves a oírla.
Gozarás de paz, porque su paz, la de Dios, fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Yo creo que aquí, porque su paz puede ser la del Espíritu Santo. Gozarás de paz porque su paz, la que el Espíritu Santo viene a enseñarte que puedes tener, fluye todavía hacia ti desde aquel Dios, el Padre, cuya voluntad es la paz. Puede entenderse así. Dispones de ella en este mismo instante. Tú puedes estar abajo de la curva. ¿Cómo puedo salir de aquí? Has perdido nivel de conciencia y ni siquiera te das cuenta de que puedes salir de ahí. Estás traumatizado e hipnotizado con los males que crees que te aquejan. ¿Cómo puedes salir de ahí? Te dice Jesús, dispones de la paz en este mismo instante, estés en el estado en el que estés, dispones de ella. Fácil no es, pero para eso estás estudiando esta información, para recordar, oye, cuidado, espera, mira, estoy tan mal que lo que voy a hacer es abrir el libro de un curso de milagros y ponerme a leer en cualquier punto. Eso es un remedio extraordinario. Cualquier otro texto de espiritualidad profunda. Te pones a leer y en 10 minutos subes. Acuérdate, dispones de la paz en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla, esa paz, y al extenderla, sabrás que se encuentra en ti. Segunda lección del Espíritu Santo. Para tener paz, aprende lo que es la paz para así poder enseñarla. Tú puedes enseñar lo que es la paz, a la vez lo aprendes y tienes paz. Es lo mismo que está diciendo aquí. El Espíritu Santo te enseñará a usar esa paz y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Cuando la extiendas, cuando la uses, cuando generes paz, aprenderás lo que es la paz y dirás, ahí va, es verdad, se encuentra en mí, he generado paz en esta situación. Ahora me doy cuenta. El Espíritu Santo te enseñará eso también, solo hace falta tu mínima disposición. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Es una decisión irrevocable porque no puede ser de otra manera, porque eres un fragmento divino, eres parte, eres una unidad, con lo cual no hay posibilidad. Eso es irrevocable. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Esa es tu situación original y es la situación normal. Ahora estás dormido, tu situación de despierto, la normal. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios es una garantía. A ver, tenemos a nuestra disposición un aspecto de Dios que hace de traductor entre el personaje que estamos representando ahora y Dios, ¿de acuerdo? Y nos sirve de guía. Y lo único que Él te puede enseñar es la voluntad de Dios. Bueno, eso es garantía. Sí, te puedes enseñar otras cosas, pero solo la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, imposible que no lo alcances, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Te quiere decir Jesús que ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas. Imagínate que por un momento dado crees que hay un mal que rivaliza con el bien. Eso es una percepción extraña. O una pesadilla aterradora. Nada de eso puede impedir que alcances el cielo porque Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Esta frase habría que enmarcarla y cuando se tenga miedo, o escribirla en el móvil, cuando se tenga miedo, leerla. Y entonces decir, claro, claro, yo sé quién soy y yo sé quién es mi padre y es algo seguro, por lo que su voluntad es tan seguro como él.
Ya está. Punto 9. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Esto vuelve a ser la técnica de aprendizaje que promueve el Espíritu Santo. Aprende a salvar, salvando enseñas a salvar a los demás y te enseñas a ti. Y te das cuenta de que la salvación está en ti. Es decir, toda esta bonita teoría que nos propone Jesús en un curso de milagros, si no la pasas a la práctica, se queda en un nivel superficial, intelectual, porque es muy bonita, pero no se ha puesto en práctica en tu experiencia de vida, con lo cual no sientes su veracidad, porque no has adquirido la sabiduría derivada de la aplicación de esta bonita idea, de esta teoría, en tu experiencia vital. Entonces, esto es una insistencia constante. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. No vale con que se te diga lo que es la salvación. Tienes que salvar. Y entonces lo aprenderás. Tienes que pasar de la teoría a la práctica. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Es imposible que te puedas excluir definitivamente. Temporalmente sí. Definitivamente. La salvación es algo tan seguro como Dios. Es decir, tú mientras estás autoexcluyéndote de la enseñanza del Espíritu Santo, el tiempo espiritual no corre para ti. Solo corre el tiempo ilusorio, el tiempo del reloj. El espiritual se queda parado. Pero eso no quiere decir que en cuanto tú vuelvas a permitir al Espíritu Santo enseñarte, guiarte, vuelve a ponerse en marcha el reloj espiritual, el reloj de la evolución espiritual. Por eso es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Te puedes parar todo el tiempo que quieras, pero no va a ser indefinido. De eso se encarga Dios, nos lo dice también Jesús. No va a ser indefinido. Finalmente se pondrán en ti los medios necesarios para que no te excluyas. Porque la salvación es algo tan seguro como Dios debido a todo esto. La certeza de Dios es suficiente, dice Jesús. Lo decía antes, ten fe únicamente en lo que sigue a continuación. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que pueda privarte de ello, ni nadie. Ten fe en eso. Ahora te lo dice de otra manera. La certeza de Dios es suficiente. Esa fe es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del hijo mayúsculas, durmiente, lo transforma en minúsculas. De Dios, la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo de Dios, no tiene poder alguno sobre él. La más tenebrosa pesadilla que hace que el Hijo mayúsculas se convierta en hijo minúsculas, por ejemplo, cuando estamos en una experiencia tan extrema como la experiencia humana, ni siquiera en la experiencia humana, ni siquiera en las pesadillas más extremas de la experiencia humana, que ya sabemos que son muy extremas, ni siquiera esas pesadillas tienen poder alguno sobre el Hijo mayúsculas de Dios. Sobre el Hijo minúsculas sí, lo vemos todos los días. Pero el Hijo mayúsculas, que es el fractal de la fuente, que es la chispa divina, que es la mónada divinal que está aquí, sobre eso ninguna pesadilla tiene poder. Y está aquí dentro, está aquí, está aquí. Tú, en una situación de miedo, hay una técnica muy interesante que es decir, a ver, que es que yo no soy el personaje que está viviendo esta situación, yo soy el espíritu, mi yo superior, el hijo con mayúsculas, que desde arriba está mirando esta situación y viendo a ver cómo me desenvuelvo. Y lo que tengo que conseguir tener en esta situación yo, el hijo minúsculas, para identificarme con el hijo mayúsculas, con mi yo superior, es
conciencia de quién soy, para así evitar el miedo. Y entonces ese pensamiento, por muchos personajes que aquí me aterren a mí el hijo con minúsculas, yo soy el hijo con mayúsculas y nada me debe aterrar. Ese pensamiento ya sirve para que el hijo con minúsculas se identifique con el hijo con mayúsculas y salve el miedo de esa situación, lo suficiente como para poder sobrellevarla, sea cual sea. Él, el hijo, aprenderá la lección del despertar. El hijo con minúsculas, identificándose con el hijo con mayúsculas, aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Y nos quedan los puntos 10 y 11. Vamos a por el 10. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios, mayúsculas, quién eres realmente, no quién crees que eres, que es minúsculas? ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? La esencia divina que eres, que está aquí en tu experiencia, está aquí, está. La llevas porque eres eso, no puedes no llevarla, ¿eh? Esa esencia no se puede perder en sueños. Es imposible. El personaje de experimentación, el Hijo de Dios con minúsculas, el Hijo con minúsculas, sí se puede perder. Temporalmente, hasta que se dé cuenta que es el Hijo con mayúsculas. Se puede perder temporalmente en lo que es la experiencia. Pero fijaos, 70 veces 7 pruebas puedes tener oportunidades de aprender lo mismo. Lo dijo Jesús también, ¿no? 70 veces 7. Por aquí en un curso de milagros hace una referencia a eso, en algún punto. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios, mayúsculas, perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? No puede. Él no se puede separar de lo que está en él. El Hijo minúsculas no se puede separar del Hijo mayúsculas, de esa esencia divina. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. El sueño no puede resistir la llamada a despertar. ¿Por qué? Porque realmente no hay realidad aquí. Es una realidad relativa a los personajes, a los hijos con minúsculas. Para nosotros esto parece una realidad, pero en niveles superiores, en niveles hijo con mayúsculas, no es una realidad. Y de esos niveles viene la llamada al despertar. Con lo cual viene de un nivel superior. No hay nada del nivel inferior que pueda impedir que algo del nivel superior se imponga, se cumpla, resulte, sea efectivo. No hay nada. Su sueño no podrá resistir la llamada del despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. Pero es de lógica aplastante en cuanto lo piensas un poco. Si hay un origen primordial de toda realidad, ese origen también es final, es alfa y es omega, es origen y es destino, es principio y es fin, con lo cual es inmutable. No deja de ser, si es el origen primordial de toda la realidad, no deja de serlo. Esto es lógica filosófica, no hace falta ni siquiera tener fe, pero sobre la lógica filosófica, la fe consolida la integración de la idea. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Podías no saberlo, daba igual. Ahora te lo digo, pero aunque no te lo hubiese dicho, eso era así. No porque te lo diga ahora sí el cielo es tuyo y antes no lo era también. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Sin embargo, Jesús te lo dice, lo es. Mas para saberlo,
tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. A ver, esto de la voluntad de Dios suele llevar a la confusión a muchos estudiantes. La voluntad de Dios es tu voluntad en el sentido en el que cuando tú estás en el nivel de conciencia máximo que puedes tener, nunca decidirías nada, nunca albergarías ninguna idea que fuese incompatible con la idea de Dios. No porque tuvieses que aprender a hacerlo, sino porque está en tu naturaleza, en tu esencia, en el Hijo con mayúsculas que está aquí. Es que es así. Entonces, que tu voluntad sea la de Dios, sencillamente consiste en darte cuenta, por el contraste, de que cuando no te sientes bien, esa no es tu voluntad real, esa es tu voluntad ilusoria. Porque si te sintieses con paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos en cualquier situación, ahí sabrías que esa es la voluntad de Dios y que esa es tu voluntad real. Entonces, no es que tú tengas que amoldarte a la voluntad de Dios, como dice la religión. Es que tú tienes que descubrir por medio de la experiencia de contraste y gracias a la guía del Espíritu Santo, cuál es tu voluntad, porque tu voluntad real es igual a la de Dios. No es que tengas que igualarla a la de Dios y vete tú a saber cuál es la de Dios. Es que tu voluntad real, real, cuando estás en el punto álgido de máxima nitidez y máxima comprensión y máxima profundidad y máximo nivel de conciencia del que eres posible en cada momento, ahí te aproximas, ahí puedes ver cuál es tu voluntad real. La tuya. No, es que un curso de milagros me dice que tengo que eh, apartar mi voluntad e igualarla a la de Dios. No, no. Que cuando te des cuenta de que muchas cosas que decides no son tu voluntad real, y veas cuál es tu voluntad real. Ahí te darás cuenta, claro, si es igual a la de Dios, no puede ser de otra manera. Por eso te dice, para saberlo tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. No te dice, tienes que cambiar tu voluntad y hacerla igual a la de Dios. Te dice, tienes que aceptar el hecho de que tu voluntad, la tuya, es igual a la de Dios. Bueno, punto 11. El Espíritu Santo deshará por ti deshacer, expiación, comprender y, y desenudar el error, deshacer el error, comprensión. Ah, claro, es verdad. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Es que, como estamos en el mundo sobreviviendo, nosotros hemos intentado conciliar la supervivencia del personaje con la naturaleza del espíritu y es irreconciliable. La supervivencia del personaje es ficción y la ficción no se puede reconciliar con la verdad. La ilusión no se puede reconciliar con la verdad. Solo se puede llevar la ilusión ante la verdad para que se disuelva. Y el Espíritu Santo es el que deshace todo lo que has hecho en tu vida para reconciliar la supervivencia en el mundo con tu naturaleza divina. No puede reconciliarse. Tienes que aprender que lo del mundo es una ilusión y lo de la supervivencia se debe nada más que a tu creencia en la escasez, porque eres un creador. Y en cuanto sepas quién eres, comenzarás a crear una experiencia vital que no tendrá nada que ver con la supervivencia egoica, sino con el poder del espíritu. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera subsistir. Lo he leído mal. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. En vez de intentar reconciliar la ilusión del mundo de supervivencia con la naturaleza
perfectamente abundante y segura del espíritu. Ve a intentar conciliar ambas cosas. El ego lo que quiere es que continúes, porque si tú te reconcilias con la cordura y con la paz, entonces no puedes tener en cuenta ya la supervivencia del mundo y todo lo que te hace hacer, porque tú no vas a conseguir paz intentando seguir el camino del mundo, no vas a conseguir la paz por ahí. Entonces el ego siempre te intenta llevar a que sí, a pesar de todo lo que te dice un curso de milagros y la espiritualidad, en el camino del mundo todavía queda cierta paz, porque ya me dirás cómo vas a hacer tú ahora y presentarte en el mundo con tu divinidad, cuando el mundo no es así. Entonces el ego, muy habilidosamente, consigue que tú sigas queriendo reconciliar el camino del mundo con el camino espiritual, pero no tiene conciliación, es imposible. Una forma de definir la evolución espiritual sería aquel camino en el que llegas a darte cuenta finalmente de que ninguna vía del mundo es viable, es posible, ninguna. Están todas destinadas al fracaso de tu malestar, de que no alcances la paz con ellas. Entonces vas dándote contra el muro de la culpabilidad y contra el muro de la pérdida de paz hasta que de tanto darte con ese muro acabas diciendo que no me queda otra opción, que aquí no hay más paz que la paz de Dios. Y eso significa reconocer mi naturaleza divina. No hay otra. Y por tanto no puedo seguir intentando conciliar el mundo, la ilusión del mundo, la supervivencia en el mundo, con quién soy. Lo que tengo que hacer es empezar a representar aquí, ya, ahora quién soy. No mezclar el poder del espíritu con la mísera supervivencia del personaje. Eso no casa, no puede ser. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente. Reconciliación con tu verdad, con tu naturaleza real. Y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone, porque en cuanto tú empieces a ver lo que significa la reconciliación del Espíritu Santo, la verdadera, tú contigo, con quien eres en realidad, no el ego que quiere mantener al personaje y conciliarlo con quien eres en realidad, y eso es imposible. Entonces, inexorablemente el Espíritu Santo triunfará en esa enseñanza que está haciéndote, porque tú te darás cuenta de que no puede ser. Poco a poco irás sustituyendo una reconciliación, la de la ilusión con la verdad, por otra, que es reconciliarte directamente tú con tu verdad. Al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. El fracaso es cosa del ego, no de Dios. No puedes alejarte de Dios, de Él. Y es imposible que el plan del Espíritu Santo, y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos, cuidado, de todos. El plan de Dios es para la salvación de todos. Dios es absoluto. Se salvan todos. No es un plan de aplicación individual porque Dios es absoluto, no es relativo. Por eso es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Eres un creador. ¿Qué vas a crear aquí? Puedes fabricar muchísima ilusión. Solo puedes crear la verdad. Crear la verdad es extender a Dios. ¿Vas a extender a Dios o vas a proyectar la ilusión? Estas son palabras técnicas de un curso de milagros. Pero no se te olvide, aquí está. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez creado por ti. ¿Qué vas a crear? Eres un creador.
¿Qué crearás? Crea con la H mayúscula, crea con tu yo superior. No crees con la H minúscula de la supervivencia. Pues, acaba Jesús, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad? O recordar lo que siempre lo fue, o no recordar lo que siempre lo fue. ¿Cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad? O no recordar lo que siempre lo fue. Esta es la reconciliación con la verdad, no la reconciliación de la ilusión con la verdad, sino de la verdad con la verdad. En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. La paz del cielo en ti consiste en reconciliarte directamente con quien eres y no intentar compaginar la H minúscula con la mayúscula. No puede ser. Pues bien, aquí acaba este punto 11. Aquí acaba el epígrafe 11, la paz del cielo, del capítulo 13, el mundo inocente, y acaba el capítulo 13. Con lo cual, acaba dicho capítulo. Para la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 14. Fijaos que llevamos hablando un buen rato de la verdad, ¿no? Pues el capítulo 14 se llama Las enseñanzas en favor de la verdad. Todo esto está hilado por escalones. Cada capítulo es un escalón, ¿eh? Subes un escalón y pones un pie en uno y luego pones el pie en el otro. Y cada capítulo te va llevando escalón a escalón. Pues bien, empezar el 14, las enseñanzas en favor de la verdad, lo haremos en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.